Bueno, gloria a Dios. Gracias por escuchar, ver el programa Palabra y Profecía, que es solo palabra. Estos programas, dando el crédito al hermano William Alberenga, hombre de Dios. Hoy vamos a hablar de otra enfermedad en la iglesia y en el mundo, la incredulidad. Es una enfermedad que ataca la vida del cristiano. Pero ¿qué significa la incredulidad? Pues es una falta de confianza y como no cree, pues no puede obedecer en la vida cristiana. Es una fe pobre, no tiene fe, no confía en la palabra, no confía en la enseñanza bíblica y mucho menos va a poder obedecer. Que mucha gente que se dice ser cristiana y que cree en Dios y todo, pero ellos no creen que Cristo resucitó. Gente cristiana que dice que no hay infierno, que Dios es amor. Otros dicen no, que Cristo no murió en la cruz, que fue otra, así, otra persona. Y cosas por el estilo. ¿Ve? Entonces, el hecho de que usted crea en Dios no quiere decir que usted tenga fe. Porque fe, dice después la fe, Hebreo 11:6, después la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Sí? La convicción de lo que no se ve. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando usted no puede confiar, creer y obedecer, es porque está enfermo ¿de qué? De incredulidad. Entonces, y la incredulidad lo lleva a usted a vivir en rebelión, en desobediencia, a no tener una vida agradable a Dios. Sea o no usted cristiano que asiste a una iglesia cristiana, que es bautizado y todo, pero eso no lo hace. Sí, el hábito no hace al monje. Hay mucha gente afuera que no es cristiana tampoco cree en Dios. ¿Qué en Dios? Que la palabra esa la escribieron los gringos para explotar y todo eso, sí. Y tienen sus teorías y hablan mal de la Biblia, pero nunca la han leído. Entonces, ¿cómo así usted va a hablar mal de un libro si nunca la ha leído? Ah, es que yo sé. Así no es. ¿Ve? La incredulidad es una barrera grande para que Dios se pueda mover en la vida de una persona. La incredulidad hace que muchas personas prefieran ir al infierno antes que someterse a creer, a confiar en Dios y en su palabra. Entonces, cuando usted dice que es cristiano y es incrédulo, entonces usted no le agrada a Dios. Por eso Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y aún los apóstoles en ocasiones fueron culpables de la incredulidad. Mire lo que dice, por ejemplo, Marcos 16:14. Dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos discípulos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué les dijo Cristo cuando les dio la gran comisión? Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Entonces, la incredulidad va asociada, va de la mano con la dureza de corazón. Dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y después de eso les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ellos lo vieron, lo miraron, lo oyeron, comieron con ellos y todo. Su vida cambió. ¿Eh? Su vida cambió. ¿Por qué? Porque eran personas que al fin lograron vencer su dureza de corazón. Una persona incrédula es una persona dura de corazón, tiene corazón de piedra. Por eso en la parábola del sembrador se habla de personas que oyen la palabra y se habla de 4 terrenos. El de la orilla del camino que cree, cae la palabra y no germina nada, pues una tierra muy dura, que tiene mucho tránsito, ahí no crece nada. Otro que cae entre las espinas y los cardos, cree, pero los afanes de la vida le impiden, no tiene tiempo para buscar de Dios, no tiene tiempo sino para vivir en su vida y ahoga la palabra, ¿no? El otro es el que cae entre piedras. Nace, sale el sol y hasta ahí le llegó. ¿Eh? Y el que cae en buena tierra, el que cree. Entonces, la Biblia habla mucho de la incredulidad.
Vamos a darle un personaje tremendo que se puede decir que es un antimodelo de la fe. Es un incrédulo de primera línea. Vamos a ir a Éxodo 5:1. Éxodo 5. Dice en Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice esto: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y ir a Israel? Yo no conozco a ese Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, este hombre fue totalmente incrédulo. ¿Quién es Jehová para que yo oiga? Yo no lo conozco. No creía en eso. ¿Ve? No creía en eso. Entonces, él rechazó y tuvo que asumir las consecuencias de no creer en Dios. Los apóstoles fueron culpables de incredulidad, que ya se lo leí, y Dios les reprochó. También, por causa de la incredulidad, Jesús no hizo milagros. Y mucha gente hoy en día necesita un milagro, que Dios toque sus vidas, pero no creen nada. Que voy a creer, es pura mentira, ¿no? Y la razón los deja y no los deja, y la duda, la desconfianza. Vayamos a Mateo 13:58. Mateo 13:58. Mira lo que dice. Mateo 13:58. Mire, aquí está. Mire. Y no hizo, cuando Jesús fue rechazado en Nazaret, y no hizo allí muchos milagros. ¿Por qué? A causa de la incredulidad de ellos. ¿A causa de qué? De la dureza de corazón. Entonces, y ahí un texto antes, contexto inmediato, dice: se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la ¿qué? Incredulidad de ellos. Entonces, donde no hay un corazón dispuesto, donde hay dureza de corazón, donde hay duda, donde hay desconfianza, Dios no se puede mover en la vida de una persona que tiene esa desconfianza, esa dureza de corazón, no cree. Y así sea cristiano, muchos cristianos sufren de incredulidad y no le agradan a Dios en su vida. ¿Por qué? Que Dios no se puede mover. No, yo le pido, pero eso a mí Dios nunca me contesta. Eso, no, ¿quién dijo? Nada, nada. Entonces, un hombre, también un discípulo, Tomás no creía en Jesús, que había resucitado. Y no, si yo no viere, si no me tiene mi dedo en sus huecos, en las manos, no, a mí no me echan ese cuento, a mí no me vengan a meter los dedos a la boca. Juan 20:27, olvidemos de este personaje. Juan 20:27. Este personaje decía, luego dijo a Tomás, voy a leer el 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Le dijeron los discípulos a Tomás. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. ¿Y qué van a hacer? Y 8 días después, dice el relato bíblico, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo Jesús: pasa a vosotros. Y confrontó directamente a Tomás. Dice: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Eh? Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío, perdóname, yo no creí que era. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados, felices los que no vieron y creyeron. Pero usted, ay, Tomás, qué decepción. Sin embargo, el Señor lo restauró. ¿Eh?
Y dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, los cuales no estaban escritas en este libro. ¿Eh? Entonces, cuando ya los discípulos creyeron de verdad, ¿verdad? Dios hizo otras cosas que no están escritas en este libro. ¿Ve? Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Gloria a Dios, para el que cree todo es posible. Por eso usted tiene que pedirle a Dios que le quite esa incredulidad. Señora, enséñame a creer, aumenta mi fe. ¿Cómo se quita la incredulidad? Leyendo la Biblia, leyendo la palabra, pidiéndole a Dios que le dé un corazón de carne, que atesore la palabra. Ahora, por ejemplo, en el libro de los Hechos, un grupo de intelectuales, de escépticos, los atenienses, no creyeron el Evangelio. Hechos 17:32. Vamos a ir a Hechos 17:32, que dice así, vean. Pero cuando oyeron lo de la resurrección los atenienses, la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, jaja, ya te oiremos, Pablo, acerca de esto otra vez. Dice, y así Pablo salió en medio de ellos. ¿Vale? Entonces, si usted mira el contexto inmediato de Hechos 17:32, el verso 31 y el verso 30, dice así, vea. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero si usted no cree que debe arrepentirse porque usted no es tan malo, no roba, ni mata, ni le hace mal a nadie, entonces usted está listo para ir al infierno. Por incrédulo. Y la incredulidad es abominable delante de Dios. Dice, por cuanto ha establecido Dios un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y usted forma parte de este mundo. Por aquel varón que se llama Cristo Jesús, a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Cristo resucitó. Y mucha gente como Tomás, ya que va, que resurrección y que nada, eso es para los bobos, para la gente ignorante, no es para la gente torpe, es para la gente que, por eso, que son marranos, así dicen, perdóname la crudeza del lenguaje, pero es la verdad como habla mucha gente. Entonces, para el que cree todo es posible. No, si yo no veo que tiene el espíritu tomasino, que yo tengo que meter el dedo, que tengo que meter la mano y a mí no me echan cuentos. Bueno, es una relación personal el cristianismo. Entonces, los atenienses desperdiciaron la oportunidad. Entonces, consejos de Dios para la incredulidad. Ya le di algunos, pero vamos a ver textos bíblicos. Primero, pídale a Dios que lo ayude en su incredulidad. Señor, arranca, renuncio, no quiero ser incrédulo. Marcos 9:24. Vamos a ir a Marcos, capítulo 9, versículo 24, que dice así. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Sí? Creo. El caso de un muchacho que tenía un espíritu inmundo muy poderoso, que lo echaba en el fuego, lo crujía los dientes, lo sacude, ¿ves? Y los discípulos no pudieron con él. Y el Señor dijo en el versículo 19, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Aquí Cristo muestra su molestia, su incomodidad de ver que esta gente veía a diario los milagros, las sanidades que él hacía y aún así no creían. Eso es pura mentira. Dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y hizo la liberación de este muchacho. Entonces, pero la incredulidad irrita al Señor, le molesta, provoca su ira. Y Jesús le dijo, en Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué hizo el papá del muchacho que tenía el demonio ese? Dijo, creo, ayuda mi incredulidad.
Y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, el demonio, clamando y sacudiendo con violencia, salió de ese muchacho y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. ¿Vale? Entonces vemos que cuando hay incredulidad, Dios no se mueve. Él, por amor a este padre, dijo, creo, ayúdame en incredulidad, sano al muchacho. Y la otra gente quedó porque conocían del sufrimiento de ese padre con ese muchacho, porque llevaba años y el Señor enseñó algo para aquellos que les gusta la liberación. Y todo cristiano debe estar capacitado para eso porque es orden de Dios. Y les dijo, este género, hay demonios que no salen sino con oración y ayuno. Por eso Cristo antes de empezar el ministerio ayunó 40 días y 40 noches. ¿Vale? Para estar listo para enfrentar toda clase de demonios y circunstancias. Entonces, pídale a Dios, Lucas 17:5. Lucas 17:5. Para que Dios se mueva en su vida. Dice así. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué le dijeron? Aumentanos la fe. Aumenta mi fe. Y Jesús les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Ve? ¿Por qué? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, como una cabeza de alfiler, así es grande es la mostaza. Así que pídele a Dios que le aumente la fe. Para que usted tenga fe, necesita leer la palabra, necesita estudiar la palabra, necesita meditar la palabra, necesita memorizar la palabra de Dios. Consejo valiosísimo para usted que es incrédulo. Ahora, usted tiene que mantenerse alerta para que usted no se llene de incredulidad. ¿Eh? Porque usted dice, no, que me contaron, que dijeron esto y aquello. Hebreos 3:12. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos 3:12. Libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Dice, mirad hermanos, mirad iglesia, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Entonces, si usted tiene dureza de corazón, es porque tiene un corazón malo y ahí germina la incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. ¿Eh? Y dice el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros, para que ningún hermano de la iglesia se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, cuando la gente practica el pecado conociendo de Dios, su corazón se va endureciendo, se va volviendo malo y deja de creer en la palabra. ¿Qué cuento? ¿Usted ha oído esta expresión de algunos cristianos que dicen, son cristianos obviamente inmaduros? Cuando yo empiezo a buscar de Dios, todo se me pone patas arriba, me va como los perros en misa. Dejo de buscar de Dios y me va bien. Entonces, no vale la pena buscar de Dios. Y caen en la trampa y se vuelven incrédulos y creen que llevar una vida tibia. Jesús dijo, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Por incrédulo, por rebelde, por tener un corazón malo y endurecido, un corazón de piedra. Sí hay muchos cristianos en las iglesias, lamentablemente, pero siga el consejo de los apóstoles. Aumenta nuestra fe y manténgase alerta. Ahora, recuerde que la incredulidad trae consecuencias. Hebreos 10:35 al 39. Hebreos 10:35 al 39. ¿Qué dice así? Mire,
No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. No pierda la fe. ¿Qué es fe? Para mí, mi definición personal de fe. Fe es confianza absoluta en el Señor y su palabra. Una fe ciega. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere porque se volvió con un corazón malo e incrédulo, dice, no agradará a mi alma. Y termina el capítulo 10 de Hebreos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, la incredulidad lo lleva al infierno, sino de los que tienen fe, confianza, certeza, seguridad para preservación del alma. Gloria a Dios. Entonces no es tema de menor envergadura la incredulidad. Porque si usted sufre de eso, ay, que Dios tenga misericordia de usted. Hoy en día hay mucha gente que dice, yo fui cristiano, ahora se volvieron ateos por su incredulidad. Entonces, usted tiene que examinarse periódicamente para ver si usted está en la fe. Estar en la fe no es ir a la iglesia. Ir a la iglesia es un complemento a su relación personal diaria con Cristo. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que el cristianismo no es una religión. Nunca será una religión. Que lo han vuelto una religión es otra cosa. Pero bíblicamente el cristianismo es una relación personal entre usted y Cristo. Por eso el Evangelio dice, pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Vengan todos los que estéis trabajados, amargados, desesperados, en la olla. Dice, yo los haré descansar. Y conoceréis la verdad, un encuentro personal que es Cristo y su palabra, y esa verdad que es Él y su palabra los hará que libre. Es una relación. La religión le pone normas. No se vista así, no coma. Tiene que dar tanta plata, tanto dinero a la iglesia, o si no, usted no se salva. Tiene que hacer lo que le diga el líder. Nunca se salga ni nos abandone porque le cae el juicio de Dios. Eso se llama manipulación y lo controlan, lo someten y lo explotan en el nombre de Dios. Pero Cristo dice, serás libre del poder del pecado. ¿Qué fue lo que mató al pueblo de Israel en el tiempo de Jesús? Los fariseos, los escribas, los herodianos, y los celotes. La incredulidad. Viendo no ven y oyendo no oyen. Por eso Jesús les decía, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Quien decía, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Porque si usted no tiene un encuentro personal con Cristo y Cristo le da un corazón para que lo ame, le quita ese corazón de piedra, saca el adulterio y la fornicación, todo el pecado y toda la inmundicia con la sangre de Cristo que lo limpia todo pecado y usted nace de nuevo, entonces usted no va a tener fe, va a ser una persona incrédula. Y si a eso añadimos que hoy en día se da muy poca palabra en las iglesias, hoy la palabra que se da es una palabra que satisfaga, que haga sentir bien, de mensajes muy positivos. No se les puede dar un sancocho bíblico, una cosa así, un ajíaco bíblico, hablo figuradamente, un alimento fuerte porque no lo resisten, no les gusta. Les gustan los caramelos espirituales, los bombones espirituales y los espejismos espirituales de que así como usted está viviendo su vida cristiana está bien. Nada más lejos porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y si usted no tiene santidad y si no vive en santidad, es porque usted está andando en incredulidad. No teme a Dios, no lo respeta, no lo obedece, no confía en él. Entonces, amigo, examinémonos. Segunda de Corintios 13:5. Vamos a meternos a la Biblia. Segunda de Corintios 13:5. ¿Qué dice? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
probaos a vosotros mismos, ¿sí ve? Usted tiene la responsabilidad de mirar y hacer una evaluación. ¿Cómo estoy yo caminando? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo está mi vida? Yo le pregunto a usted. ¿Usted está viviendo una vida que le agrada al Señor? ¿Se agrada a Dios del estilo de vida que usted tiene ahora, supuestamente como cristiano? O dice, y dice el texto, 2 Corintios 13:5. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Cuando usted ha nacido de nuevo, Cristo está en usted, a menos que estéis reprobados. ¿Eh? Dice, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo hace usted para saber si usted es un cristiano bíblico verdadero? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Usted tiene que saber, tener certeza si usted vive en el espíritu o vive en la carne. Si vive en la carne, un cristiano tibio, no lo va a lograr. Y estos mensajes para que usted se despierte, para que usted piense, para que usted reaccione, que Dios está tocando a su mente, a su alma, a su corazón, para que usted se despierte y cambie y tome el camino correcto antes de que sea tarde. Así que Dios nos ayude, que Dios le dé fuerzas a usted para salir adelante. Ahora, lo que le dije hace un rato, usted tiene que aprender a estudiar la palabra de Dios para tener fe. ¿Quiere tener fe? Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hay tanta incredulidad en las iglesias? Porque la gente no lee la Biblia. Hay cientos, decenas, miles de cristianos que nunca han leído toda la Biblia, no tienen tiempo. No, yo leo lecciones selectas, veo textos escogidos. Pero, gloria a Dios porque lo hacen. Pero Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que ya tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué dice en Oseas 4:6? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No tienen fe, son incrédulos. ¿Qué dice Romanos 10:17? Romanos, vamos a buscar Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Pero digo, ¿no han oído antes? Entonces, y como no hay palabra de Dios en abundancia en las iglesias, y hoy no todas las iglesias, pero como dice mi abuela, al que le caiga el guante que se lo chante. Entonces, por eso la gente no ama las almas, por eso a la gente no le gusta evangelizar, por eso a la gente no le gusta ayunar, por eso a la gente no le gusta hablar de que sacan demonios ni nada. Dice la escritura en Romanos 10:11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, Dios a todos los ama y a todos quiere que sea salvo. Pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Por qué no han creído en Cristo? Porque no hay quien predico. No hay quien predique. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Si no se predica la palabra en la iglesia, si no se da buena Biblia en las clases de escuela dominical, en los cultos de doctrina, ¿cómo va la gente de afuera a creer si los de adentro están muertos? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? No les interesa la gran comisión, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, miren, que mucha de la inercia, la falta de actividad, de compromiso en las iglesias, es porque la gente no conoce la palabra, no estudia. Entonces, la incredulidad, la pereza espiritual se adueña de ellos. Entonces, si usted no estudia la palabra, ahí está la fórmula para que usted salga de la incredulidad, que es tremendo pecado.